el cristiano y los hasta cuándo. Este Salmo capítulo 13 fue escrito por David y entregado al músico principal del tabernáculo. Hay una aflicción que aqueja al salmista, sea un adversario real o sea una enfermedad, cualquiera que sea, David está expresando una lucha individual, personal, que está teniendo contra la desesperanza. Y en medio de esa lucha vislumbra la misericordia de Dios que viene a salvarlo. Ese va a ser el tema de este capítulo 13. Vamos a estarlo estudiando en 2 puntos. El primer punto vamos a ir desde el 1 hasta el 4. Y vamos a titularlo así: Factores que desesperan. Y el segundo punto vamos a ir del 5 y al 6. Una exclamación de fe. Bueno, vamos a comenzar entonces. Primer punto, factores que desesperan. Versículos del 1 al 4. Notemos este detalle. ¿Cuántas veces dice hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? 4 veces seguidas en solo 2 versículos. El salmista expresa en oración la impaciencia que provoca una tribulación prolongada. ¿Hasta cuándo? De hecho, el que él insista 4 veces con esta pregunta, una pregunta que ya hemos visto en otros salmos. Hay varios salmos que tratan esta pregunta, pero este es el único salmo que da 4 hasta cuándo a la vez. Y vemos que es un salmo cortico. Entonces eso es de por sí bastante, hermanos. Eso nos muestra que hay una condición de confusión en su vida. Se siente confundido David porque al parecer Dios no ha venido a ayudarlo en el tiempo donde él esperaba que Dios iba a ayudarlo. Así también ocurre muchas veces a los creyentes, al pueblo de Dios. ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro? Como si Dios se olvidara de nosotros. Como si Él hubiese escondido su mirada de nosotros. Y es algo que no solamente estaba sufriendo David. También Job vivió ese sentimiento. Anote la cita bíblica, Job 13:24. Hay un texto paralelo en Salmos, quiero que leamos ese, Salmo 44:24. En ese salmo, los hijos de Coré expresan esta misma pregunta. Dice: ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Es esa sensación como si Dios se hubiera olvidado de nosotros. También volvamos al texto principal, no lo pierdan. Dice: ¿hasta cuándo tendré conflictos en mi alma? Todas estas cosas llevan a una pregunta. Hay algo que está aterrando a David. ¿Será que yo hice algo que desagradó a Dios? ¿Qué hace que no me responda? ¿Qué hace que no venga a ayudarme? Vamos al Salmo 89:46. Etán, Esraíta, dice esto, otro salmista. ¿Hasta cuándo, Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Hay un peso de culpa que embarga al salmista, donde siente que es culpable de algo que está ocasionando que Dios se esconda. En ese tipo de momentos, hermanos, parece que nos queda solo una voz a nuestro lado, y es la voz de la conciencia. La conciencia personal dice en el versículo 2, volvamos al Salmo 13, dice: ¿hasta cuándo tendré conflictos en mi alma con angustias en mi corazón? Dice en la Reina Valera 60, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? En momentos como este, donde la única voz que se escucha es la de la conciencia,
es como alguien que está solo y no tiene quien lo aliente, entonces él se habla a sí mismo porque no tiene a nadie más. Así está David en ese momento. Y peor aún, no solamente está solo en cuanto a otras personas, sino está solo porque Dios tampoco responde. Dice en el versículo 2, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Eso es lo que se llama andar cavilando, cavilar. Cuando andamos pensativos, cavilando, concentrados en el problema, pensando en esa circunstancia, en este caso un enemigo que está contra él, eso no nos va a servir de nada, hermanos, sino nos va a llenar de tristeza. Eso va a llegar a entristecerlo aún más, dice la Biblia de las Américas, teniendo pesar en mi corazón todo el día. Dice en la Reina Valera de las Sociedades Bíblicas Trinitarias que David está sufriendo ansiedad. Bueno, esta es la condición en la que él se encuentra. Hay factores que le traen desespero. Y el principal de todos es que Dios no responde. Y no sabe por qué. Solo se tiene a sí mismo. Se habla a sí mismo. Pero hablarse a sí mismo lo pone más triste. Eso nos recuerda el Salmo 42.4. Anoté la cita. 42.4. Un salmista que recordaba unos hechos del pasado y suspiraba porque ya no era igual como antes. Resulta que hay un enemigo que está exaltado encima de David. Eso nos muestra que hay otro factor que desespera. Y es que aparte de que Dios no responde, hay alguien que parece que está teniendo victoria contra él y está por encima de él. Salmo 42.9 dice: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Este salmo, también de los hijos de Coré, expresa muy bien lo que el Salmo 13 de David dice. Versículo 3, volvamos al Salmo 13.3, dice: mira, respóndeme. Es un clamor de justicia. Él quiere que Jehová, Dios mío, le responda. Es como si el salmista estuviera seguro que si el Señor se fija en la condición en la que David está, en la opresión que está sufriendo de aquel fulano, de aquel adversario, seguramente Dios va a verse obligado, por así decir, a intervenir. Salmo 13, nuevamente, en el versículo 3 dice: mira, respóndeme, alumbra mis ojos. Alumbra mis ojos. Esa es una expresión bíblica. Se puede mirar Primera de Samuel 14:27. En este versículo se nos muestra a Jonatán, hijo de Saúl, en una guerra, y él está caminando en un bosque lleno de miel. Él tiene hambre porque lleva horas sin comer y está cansado, exhausto por la batalla. Dice la palabra que cuando él come de esa miel, sus ojos alumbran, sus ojos se iluminan. Eso da a entender que él recupera sus fuerzas después de haber comido, recupera su vigor. Entonces cuando dice alumbra mis ojos, el salmista en el Salmo 13, es como si nos estuviera pidiéndole al Señor que restaurara su vigor. Miremos el Salmo 38, versículo 10. Dice: mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. En otro salmo David dice esto. Esa expresión alumbra mis ojos está dando a entender entonces principalmente una idea de salud, que Dios lo restaure en su salud. Otra interpretación posible, esta sería como una segunda posibilidad, una segunda instancia, prefiero personalmente más la primera. De todas formas hay la posibilidad de que David esté pidiendo discernimiento, porque si él no sabe, si él se pregunta más bien, si él se está preguntando qué es lo que hace que Dios esté escondiendo,
Está pidiéndole a Dios que le dé discernimiento para que le deje ver qué pecado o qué razón, por qué razón Dios parece distante. Entonces es probable que alumbra mis ojos sea también una petición de discernimiento. Como sea, hermanos, en el versículo 3 dice, para que no duerma de muerte. Eso nos puede dar a entender que sí es una enfermedad física la que está llevándose a cabo en su cuerpo. Entonces su petición es para que Dios lo reincorpore, para que Dios lo vuelva a levantar. ¿Bien? Versículo 4. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Si David muere, si él muere, esto es otro factor que desespera. Porque muchas veces, hermanos, los opositores, los perseguidores y otro tipo de individuos que son adversarios o que se hacen enemigos, realmente todo lo que nos ocurra negativo o malo a nosotros va a ser visto por los otros como una especie de victoria. Y eso es una situación muy lamentable del orgullo humano, que se tenga que pensar así. David sabe que si él llega a morir, ese individuo adversario va a sentirse vencedor de esta situación. Lo verá como una victoria a su favor. Entonces, hermanos, qué terrible es cuando la condición del creyente puede llegar a convertirse en un mal testimonio para los de afuera o como una especie de confirmación de que Dios está a favor de aquellos que realmente son enemigos. Es bastante triste que eso tenga que ocurrir. Eso también lo desespera a David, porque él sabe que lo que le está pasando a él puede dar una mala conclusión a aquellos que están en desobediencia al Señor. Eso nos muestra, hermanos, que muchas veces le damos importancia a las circunstancias o mucha importancia a lo que piensan los demás. Y de todas formas no se puede negar que muchas veces lo que los opositores piensan tiene que ver con su verdadera condición espiritual. Miremos el Salmo 25, 2. En otro salmo, David dice esto: Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Bueno, entonces, hermanos, la idea es que Dios sea glorificado. Bien, ese fue el primer punto, los factores que desesperan al salmista en el capítulo 13. Y ahora vamos a mirar el segundo punto, una exclamación de fe. Esos 4 versículos iniciales son versículos que demuestran la aflicción de David. Bueno, y el segundo punto, vamos a ver un cambio total del tono del salmo. Vamos a ver cómo de la desesperanza cambia a la fe, como un destello que aparece de repente en medio de estas sombras. Versículo 5 dice: mas yo en tu misericordia he confiado. David ha confiado en la misericordia del Señor. Miren, hermanos, que la clave de este capítulo no es solo la aflicción o el hasta cuándo. Realmente la clave de este versículo es dejar ver cómo la fe resurge. La fe resurge. David cree que el Señor va a actuar en el momento preciso y cuando Dios actúe, él va a sentir alegría. Dice: mi corazón se alegrará en tu salvación. Notemos que si los malos se alegran, es porque lo ven caer o lo ven resbalar. En cambio, él se alegra de corazón cuando ve la salvación del Señor. Miren qué diferencia, ¿no? Él se alegra en los dones de gracia de Dios, mientras los malos se alegran de los infortunios que David está pasando. Otra cosa, el gozo que siente David en medio de esa situación de desesperanza, de 4 hasta cuándos, ahora el gozo que siente cuando la fe vuelve a surgir es lo que puede llevarlo a cantar. Hermanos, solo la fe, esa que cree más allá de lo que los ojos pueden ver y que tiene certeza de aquello que todavía está esperando, es la única que puede motivar al creyente a que cante de nuevo.
Aquí no se nos está diciendo que su problema se haya solucionado o que ese enemigo haya sido avergonzado. Muy seguramente su problema continúa estando, pero Dios sí estaba respondiendo a través de la preservación de su vida, por ejemplo. Dice, porque el Señor me ha colmado de bienes, versículo 6, dice la Biblia de las Américas. Dios nos colma de bienes aún cuando nos preguntamos hasta cuándo. Leamos el Salmo 116, 7. Este salmista nos habla al corazón, hermanos, y dice, vuelve, alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Amén. Hermanos, ¿de qué nos vale quejarnos? Renegar. ¿Acaso estas preguntas, acaso nuestras quejas pueden cambiar en algo la providencia de Dios? El salmista y todos nosotros necesitamos recordar con urgencia que debemos pasar por el fuego de las pruebas. Y muchas veces esas pruebas, las más duras, van a ser las largas esperas. Las largas esperas son la mayor prueba y, por así decir, también la mejor prueba para ser moldeados en una fe madura. Esa expresión cuando el salmista dice que el Señor me ha hecho bien, algunos comentaristas como el doctor Vicky señalan que significa que también podría traducirse como cuando un niño es destetado. En español pues casi no vemos asociación en ambos conceptos, pero miren lo impresionante que significa esto. Quiere decir que aunque Dios no ha respondido el hasta cuándo, el hecho de que él haya retomado la fe en la misericordia de Dios en medio de su problema, es como si él estuviera siendo destetado. En otras palabras, su fe está madurando. La mejor manera de madurar, hermanos, ni siquiera es yendo al seminario bíblico. La mejor manera de madurar ni siquiera es dejar pasar los años. La mejor manera de que un cristiano madure es cuando Dios lo prueba, y las pruebas son largas. Voy a citar algunas palabras de Matthew Henry. Abro comillas. Los creyentes vierten sus oraciones, renunciando a todas las esperanzas que no sean en la misericordia de Dios por medio de la sangre del Salvador. Y a veces de súbito, en otras gradualmente, hallarán que sus cargas son quitadas y restaurado su consuelo. Entonces reconocen que sus temores y quejas eran innecesarios y reconocen que el Señor los ha tratado con generosidad. Cierro comillas. Hermanos, si alguno de nosotros se pone en una actitud pensativa, concentrado en los problemas, de seguro que la desesperación y la amargura van a tocar la puerta. Entonces es en esos momentos cuando necesitamos recordar la misericordia del Señor. Y recordar esa misericordia nos va a dar un motivo para cantar otra vez. Nosotros podemos repetir hasta cuándo, no 4 veces, sino 8, sino más veces, 12, las que sean. Podemos concentrarnos reflexionando en el problema, pero por más de que nos desesperemos, las cosas no las vamos a cambiar. Y tampoco vamos a hacer que Dios se mueva ya, cuando nosotros decimos. Hermanos, cuánta urgencia tenía el salmista, porque Dios alumbre su camino. La palabra nos dice que hoy, a través de Jesucristo, el Padre alumbra hacia nueva vida a los pecadores. Aquellos pecadores que estaban muertos en sus delitos y pecados, el Señor les dice, Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. La petición del salmista es, alumbra mis ojos.
el Padre ha enviado a su Hijo para traer luz a los que estaban en sombra de muerte. Juan 1:9, otro texto que nos muestra que la luz verdadera, quien es el Verbo de Dios, alumbra los ojos, la vida, el camino de aquellos que estaban en oscuridad. Ahora, preguntarnos hasta cuándo es algo que va a ser propio de nuestro caminar. Nuestra vida va a tener muchas veces esas preguntas, ¿hasta cuándo? Hasta el mismo Señor Jesús clamó ¿hasta cuándo? 2 veces en una sola ocasión. Anote la cita bíblica, Mateo 17:17. En esa ocasión, cuando los discípulos no fueron capaces de liberar al muchacho endemoniado, Cristo dice, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Hasta cuándo tendré que estar en medio de esta generación? Cristo dijo ¿hasta cuándo? Cuando ve que los discípulos son lentos para aprender, que su fe no crece, que su fe no se desarrolla, que son negligentes con los medios de gracia. Eso provocó en el Señor esa reacción. Pero ahora que siendo hombre y siendo Dios está a la diestra del Padre, Él intercede por su pueblo que es débil, por ese pueblo que a veces dice ¿hasta cuándo? Allá a la diestra de la majestad, el Señor carga sobre sí la ansiedad de su pueblo y lo cuida como el buen pastor que Él es. Amén.